también les llegará o les va a llegar es ese niño que lagrimea, ¿no? Normalmente el neonato no lagrimea, o sea, llora, obviamente llora y humedece sus ojitos, ¿no? Pero es muy difícil que le veamos la lágrima. Generalmente la producción de lágrimas sí existe, pero así ver estas lágrimas que escurren por los ojos es algo que lo vemos como después del tercer mes, ¿no? Pero los niños que nacen con el conducto lagrimal tapado, entonces son esos niños que sí lloran, ¿no? Y entonces siempre tienen este ojito húmedo, siempre hay como un rescoldito aquí en las fisuras palpebrales, como de lágrima seca, y el problema de ellos no es que sus ojitos se vean vidriosos o que les salga alguna lagrimita, sino que las lágrimas que se estancan, porque la lágrima tiene que fluir hacia la nariz, o sea, se producen las lágrimas aquí, pero va a pasar hacia la nariz y de la nariz pues pasa hacia la garganta, por eso cuando lloramos pues nos sale un montón de lágrimas por la nariz y nos tragamos los mocos, pero en el caso de los niños, al no pasar estas lágrimas a través de la nariz, se acumulan en el ojito, se estancan y se infectan. Entonces, estos niños realmente van a llegar por conjuntivitis de repetición. Entonces, a estos niños que tienen conjuntivitis, ¿no? Hay que buscar intencionadamente o hacer las preguntas, ¿no? O sea, es unilateral, ese ojito que siempre sale conjuntivitis, es un ojito que siempre se ve húmedo, que siempre lagrimea, que siempre le llora. ¿Por qué? Porque entonces sí hay que tratar obviamente la conjuntivitis, pero hay que saber que tiene una causa mecánica. Y a veces, por ejemplo, los masajes a este nivel del conducto nasolagrimal pueden a veces ayudar a mejorar esta situación sin que tengamos que requerir un procedimiento quirúrgico. ¿En qué porcentaje los niños tienen problemas del conducto lagrimal? Porque para todos los papás es así como, ay, no, qué mala suerte, mi hijo tuvo dacrioestenosis. Pues la verdad no es tan raro, lo pueden presentar un 40 o 60% de los niños, o sea, uno de cada 4 niños va a tener algún problema de conducto lagrimal tapado, no es nada raro. Pero afortunadamente la mayoría mejora sin ningún procedimiento de sondaje o de sondeo en los primeros 6 meses y la mayoría al año. Pero si ustedes tienen un chiquito así, miren, con el ojo hinchado o a veces esta inflamación se ve aquí a nivel de la nariz, pues sí, claro, aunque tenga 2, 3 meses, pues tiene que ir con el oftalmólogo para hacer ese sondaje o ese sondeo. Pero si la evolución es buena con los masajes, las conjuntivitis no son severas, pueden ellos mejorar, claro, no es una cosa que mejore en 4 semanas, va a mejorar en el transcurso del primer año y realmente los que van a veces a hacer una permeabilidad de este conducto lagrimal son los niños que pasaron del año de edad y no mejoró los cuadros de lagrimeo ni de conjuntivitis de repetición, ¿no? Entonces, esos niños sí tienen que ser evaluados también por el oftalmólogo. Cuando tengan alguna duda, comentario, háganmelo saber sin ningún problema, ¿eh? No, entonces aquí nuevamente, creo que aquí está un poco más visible lo del reflejo, entonces aquí ustedes pueden ver cómo es este reflejo rojo. Acuérdense que el reflejo rojo debe hacerse a una altura directamente a los ojos, 75 centímetros, con un oftalmoscopio, ¿no? Y lo que tratamos de ver es similitud, simetría, ¿no? Entonces aquí vemos, hay reflejo rojo, aquí no lo hay. Esta es una catarata y esto es un retinoblastoma, ¿no? Con esto, fíjense, es más frecuente pensar en cataratas en el recién nacido o incluso hasta problemas de estrabismo, y retinoblastoma, patología frecuente en los primeros 2 años de vida. Entonces, ¿cada cuánto vamos a hacer reflejo rojo? ¿Solamente cuando el niño nació? No. En cada visita que podamos con el niño, o por lo menos cada 3 meses, hay que hacer un reflejo rojo, porque
a veces se nos olvida y dice uno, no, pues se lo hice al nacer o se lo hice a los 3 meses y ya no se lo volví a hacer. No, esto hay que hacerlo. Y algo también como tip que pasan es los papás a veces decirle, tómenle foto a sus hijos, a veces aunque sea con su cámara, porque a veces a través de una fotografía se puede ver esta simetría en la pupila. Doctora, ¿y hasta qué? Sí, Doctora, ¿y hasta qué edad se puede hacer? El reflejo rojo lo puedes hacer hasta de tu edad. No, de hecho, ya no les pasé ahorita un video porque luego se traba, pero yo les invitaría que entre ustedes agarren su oftalmoscopio, apaguen la luz, ¿no? O sea, porque obviamente entre menos luz haya es mejor, pero si no en un lugar donde no haya mucha luz para que no se les cierre la pupila, con un oftalmoscopio a 75 centímetros para que puedan ver, háganse entre ustedes el reflejo rojo y no dudo que lo puedan ver, se van a sorprender. Claro, el reflejo rojo no siempre es tan rojo, puede haber a veces uno como entre amarillo y naranja, pero yo les invitaría a que se los hagan, hágaselo a su compañero y va a darse cuenta que el reflejo rojo está presente toda la vida. Pero obviamente lo buscamos de forma muy intencionada como un screening para catarata, estrabismo y retinoblastoma en los primeros 2 a 3 años de vida, pero se puede hacer en cualquier edad. ¿Ok? Gracias. Sí. Bien, y aquí, bueno, esto es un poquito lo del epicanto, que es esta situación que, no sé si ven como este plieguecito más cerrado a nivel del canto interno, ¿sí? Este epicanto es lo que yo les decía, no todo epicanto es sinónimo de un síndrome. Incluso este epicanto hace que con mucha frecuencia se confunda con un pseudoestrabismo, porque los ojos se ven más hacia adentro. Pero si ustedes hacen un reflejo rojo o simplemente ahora sí dejan caer la luz de la lámpara, va a caer en el centro de la pupila. Entonces realmente no hay un estrabismo. Pero si tenemos un niño que tiene hipotelorismo o que da la impresión de más que de hipotelorismo como de estrabismo, el epicanto, las fisuras palpebrales oblicuas, ¿no? Pabellones pequeños y displásicos, ¿no? Puente nasal amplio, ¿no? Pues es posible que a lo mejor ya no solo el epicanto, sino todas las características nos hagan pensar en en una patología de forma específica, en la patología de síndrome de Down, ¿no? Y qué cosa igual buscamos, lo mismo que en Turner, en síndrome de Down, patologías que se asocian al síndrome de Down, no solamente lo que es una característica física. Síndrome de Down también se asocia a cardiopatías o en general la mayoría de los síndromes se asocian a cardiopatías, que es lo que puede a veces causar la mortalidad temprana, ¿no? Entonces, niño con Down hay que buscar intencionadamente soplos, es mucho más frecuente la CIB en ellos, la comunicación interventricular, entonces ellos generalmente no son pequeños que tengan hipoxemia, pero sí un soplo y a veces si la cardiopatía es mucho más compleja, puede llevar a veces a falla cardíaca en la primera semana. Entonces, yo le quisiera decir, o los niños con síndrome de Down, no solamente se queden, señora, es un niño y tiene estas características que es compatibles con una patología como síndrome de Down, sino tenemos que buscar qué otras cosas son importantes y relevantes. Ellos generalmente también pueden tener asociados hipotiroidismo o es más frecuente el hipotiroidismo en ellos, así que es mucho más importante hacer el screening del tamiz neonatal en estos pequeños o incluso a lo mejor un perfil tiroideo. Es importante con ellos más que con nadie insistir en la lactancia materna o buscar las estrategias. ¿Por qué? Porque ellos llegan a tener a veces más problemas con la succión y la deglución por la hipotonía que presentan. Pero esto no quiere decir que sean niños que están excluidos de la lactancia materna, simplemente que con ellos vamos a tener que dedicarles un poco más de tiempo al bebé y a la mamá. Ha ocurrido la otra vez en una reunión en Puebla de mamás lactando. Fíjense que en esa reunión de mamás lactando, un asesor en lactancia materna fue el que hizo el diagnóstico de síndrome de Down.
Y esa era la razón por la que el bebé a veces no podía tener tan buen enganche y transferencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay veces que a través del problema de la succión y la deglución es como se hizo el diagnóstico y no en la clínica, ¿no? A veces no percibimos, porque también hay que considerar algo que se llama mosaicismos. El mosaicismo es como estas características que no son muy claras, que están imbrincadas y que pueden pasar desapercibidas y no verlas, le digo, como en el libro, ¿no? Entonces hay que estar pendiente a veces de estos mosaicismos que los dejamos pasar como características normales, y no es porque la característica física limite el desarrollo de un niño, sino que pueda a veces explicarnos por qué a veces, por ejemplo, hay un problema de hipotonía o de mal enganche o de mala mal enganche a la lactancia. A lo mejor no estamos viendo este problema de hipotonía que se nos pasó, ¿no? Y aquí en oídos, miren, no toda patología en oído tiene que asociarse, a veces lo digo, a un síndrome, pero por ejemplo, hay a veces neoformaciones como papilomas o poliotia a nivel auricular, que no es obligado que tiene una malformación renal, sí se asocia porque cuando el arco braquial de la formación de los oídos se está desarrollando al mismo tiempo la del riñón, y por eso es que se hace la asociación, que si no se desarrolló bien el oído, pues probablemente a lo mejor el riñón tampoco, pero no es una asociación altamente predictible cuando solamente es, por ejemplo, una neoformación, pero cuando obviamente tienes las neoformaciones en ambos oídos, puede ser mucho más probable. Y entonces a lo mejor ustedes por ahí verán que son a los niños que les piden su ultrasonido renal, que para mí pues no está contraindicado. Finalmente el ultrasonido renal no genera radiación en el niño, y la verdad es que creo que muchas personas a veces no saben que tienen agenesia renal, hipoplasia renal, o una displasia renal, y se pasa mucho tiempo desapercibido, y no se cuida a lo mejor este riñón, ¿no? Yo diría, si uno supiera que nada más tiene un riñón y no los dos, yo creo que seríamos mucho más conscientes del peligro de la diabetes y de la hipertensión. Bueno, entonces me bajo un poquito más, después de oídos, aquí está, mires lo que decía, también tenemos otros tipos de oídos que son los displásicos, o sea, los que no se formaron bien. No siempre cuando un pabellón auricular no se forma, quiere decir que el oído, el conducto auditivo externo, el oído medio interno no está formado, pero claro, sí hay que hacer una tomografía para ver si es solamente el pabellón auricular, o también hay patología del conducto auditivo externo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay que instituir un tratamiento, a veces incluso de dispositivos, de auxiliares, que eviten la mayor probabilidad de una hipoacusia y sobre todo de una alteración posterior en el lenguaje, ¿no? Y aquí en la boquita, bueno, esto es como, pues como todo, ¿no? A veces dicen, pues es muy evidente, ¿no? Sí, a veces es muy evidente, y a veces, miren, este niño, bueno, aquí está muy evidente, pero quiero decirles que hay veces que no hay patología en el labio, ¿no? Pero sí puede haber patología, en el paladar. Bueno, aquí está de paladar duro a paladar blando, pero generalmente a veces lo que nos puede pasar desapercibido es que la patología esté en el paladar blando. Entonces yo les recomendaré que siempre tengan, no solamente esto que ustedes ven que meten el dedito y tocan el paladar duro, no, sino esperen un llanto firme y apunten con su lamparita para ver si no vemos más adelante algún problema de paladar blando. El paladar blando, cuando no está bien formado, va a tener una coloración muy azulada, porque realmente lo que estamos viendo es una pequeña telita que está cubriendo la fisura del paladar. Entonces, esto sí a veces hay que
checarlo porque a veces se nos pasa desapercibido y son esos niños con reflujo faringonasal, con infecciones nasales, otitis, sinusitis, que no nos hemos dado cuenta que tienen una fisura de paladar, digamos, como oculta y que nunca hemos tenido la curiosidad de revisarlo, ¿no? Y aquí me voy a ir un poquito a algunas características sobre los dientecitos que había comentado su compañera, que hay niños que nacen con dientes natales. ¿Y cuál es la importancia de estos dientecitos, no? Bueno, no siempre que nazcan con dientes natales incluye patología, pero lo que sí debemos de ver es si son dientes que están flojos, o sea, que se puedan desprender con facilidad, entonces son dientes que sí se deben de extraer, porque lo que nos preocupa es que pueda el bebé atragantarse con este diente que se desprenda. Si es un diente que está firmemente unido, ¿sí? Y que no lastima la mama, ¿no? Y que no causa ningún problema para el enganche, no es necesario retirarlo. Pero si es un diente que está flojo y que tiene la probabilidad de caerse con facilidad, sí hay que buscar el retiro de esa pieza dental. Y voy a terminar un poquito en boquita. Estos son algo también que buscar, los frenillos. Y esto también va muy de la mano de lactancia materna. ¿En qué sentido? Miren, no todos los niños que tienen frenillos no pueden mamar. Muchos niños tienen frenillo y buscando una posición adecuada, maman perfectamente bien. Pero hay muchos niños que la causa de que no hayan podido mamar, de que le hayan hecho fisuras a la mamá, grietas durante toda la lactancia materna, que hayan tenido problemas en el crecimiento, de bajo peso, de que tienen una eyección muy intensa de leche las mamás, que siempre se están atragantando, que no se pueden enganchar bien, podría ser a veces no causa de la técnica, sino que el bebé tiene una condición oral que limita que se eleve la lengua, porque el problema del frenillo es que el frenillo ancla la lengua hacia el piso de la boca y entonces para mamar la lengua se tiene que elevar, pero si la tienes anclada, pues entonces no se eleva, no ordeña, no exprime bien la areola. Entonces, esto es lo que hace que estos niños tengan problemas con la succión. Entonces, el frenillo tipo 1, pues es a simple vista, la movilidad de la lengua está restringida, de hecho, vean que se hace como un conito o se deforma la lengua, y entonces no la puede elevar. O sea, cuando el niño llora, nosotros esperaríamos que al llorar la lengua se eleve, incluso a veces la saque por debajo del labio, pero esta lengua no se eleva, no puede extenderla, incluso no la puede mover de un lado a otro. Si uno metiera el dedito como para reflejo de succión en los carrillos, ¿sí me entiende? Nosotros notaríamos que la lengua no se va hacia el lado del dedito que metemos, ¿no? Aquí también hay otro, por ejemplo, en el tipo 1, ustedes pueden ver que está muy cerca del borde de la encía, ¿no? Entonces está cerca de la punta de la lengua y está cerca del borde de la encía. Entonces, y es visible a simple vista. Esta otra, fíjense que está más lejos de la punta de la lengua, pero sí todavía fija a la encía. Como le comento, ¿puede este niño mamar? Posiblemente sí. Si le buscamos una posición en la que se pueda acomodar, podría no impedirle necesariamente que no pudiera mamar adecuadamente, ¿no? Pero bueno, aquí sí nos habla de que, aunque es menos restrictivo, sigue impidiendo la elevación y extensión de la lengua, aunque en menor medida. Y el tipo 4, miren, ustedes dirían, pues la pasamos por normal, porque no le vemos el típico frenillo de los otros. Quizás no se vea, pero miren, aquí es donde está el frenillo. Este frenillo se llama submucoso porque lejos de ser esta telita transparente, es como más grueso, más fibroso, ¿no?
Y el detalle con ellos es que también sigue restringiendo el movimiento de la lengua y esto lo que ocasiona es que el movimiento de la lengua es asimétrico o bien que cuando el niño se ríe o abre la boca lo hace de forma torcida al hablar. No sé si han visto a lo mejor personas que cuando se ríen, o sea, tienden como a hacer un poco de mueca en la cara, o a veces podría ser a lo mejor que lo traspoláramos un poquito a este bebé que cuando ríe, sí, lo hace de una forma asimétrica, o cuando llora más bien, cuando llora. Bien, aquí les voy a pasar algunos tips que nos permite decir, a ver, este niño con frenillo, sí lo tengo que mandar al cirujano pediatra o lo tengo que mandar al cirujano maxilofacial, ¿no? Para que libere este frenillo. No todos los frenillos implican la necesidad de cortarlo. Obviamente los frenillos tipo 1, tipo 2, que son muy evidentes, posiblemente sí, pero si hay estos datos, dolor en el pezón, siempre que mama, por más que hemos corregido la técnica de alimentación, ¿no? Y siempre están adoloridos, el bebé no gana peso, es un bebé con la mandíbula inferior retrasada o con algo de retrognatia. ¿Por qué se retrasa la mandíbula? Porque la lengua con su elevación permite el desarrollo del maxilar inferior y una retrognatia, o sea, una lengua que no se mueve, es como decir una persona que no hace abdominales, pues no va a hacer cuadritos. Pues entonces un niño que tiene una mandíbula anclada a la lengua, ¿sí?, genera un hipocrecimiento del maxilar inferior. Entonces, estas características también de retrognatia, bebé que no gana peso, siempre dolor en la mama, de la mamá, estos niños que se pegan excesivamente por largas horas, que esto es un poquito también en lo que decía al doctor español, que decía que no hay problema si hay bebés que comen 5 minutos cada 30 minutos o cada hora, ok. No, y no hay problema el bebé que come media hora, 40 minutos cada 2 horas, ¿no? Entonces uno puede comer poquito cada ratito y otro puede comer mucho tiempo cada 2 horas. Pero aquel bebé que hace tomas largas, o sea, mamó 40 minutos y que suelta el pecho y vuelve a querer comer todo el tiempo, no solamente su semana de crecimiento, es que así ha estado desde que nació hasta los 2 o 3 meses, ¿no? Nunca suelta la mama, siempre tiene hambre y a pesar de que dilata tanto tiempo pegado al pecho, ¿no? No gana peso como uno esperaría y es esa mamá que siempre está con mastitis, ¿no? Que tiene callo de lactancia, que se atraganta, que hace mucho ruido, que chasquea, que suelta. Habría que revisar intencionadamente esa boquita y si hay efectivamente una limitación para elevar la lengua, que esto a veces lo pueden ustedes ver, digamos, al incitar al niño a que, como al reflejo de búsqueda y de succión, cuando el niño llora, y si nosotros notamos que la lengua no se eleva, no sale por de los labios hacia afuera, y que hay todos estos datos, pues cabría a lo mejor la posibilidad de pensar que quizás hay un problema oral en el niño para no considerar fallida la lactancia materna. Muchos niños a veces al haber cortado este frenillo, la lactancia ha mejorado significativamente y aquellas mamás que pensaban ya darse por vencidas porque decían no tengo leche, mi leche no sirve, no fui buena para darle el pecho, el bebé nunca quiso mi pecho, no, mi leche no tenía la calidad que debiera tener, pues posiblemente a lo mejor hubo algún problema como anatómico en el bebé, ¿no? Si ustedes me preguntan cuántos niños con frenillo he visto, realmente, no sé, 2 quizás, y no han requerido ningún tratamiento quirúrgico. La mayoría con alguna posición ha podido como sobrellevarse. Claro, no estoy hablando de frenillos tipo 1, tipo 2, que sean realmente muy limitantes para la elevación de la lengua, pero tampoco piensen que a todo niño que no le agarró el pecho, no hubo buen enganche en las primeras semanas, no, ya corten el frenillo. No, hay que buscar también otras situaciones, ¿no? Voy a dejar aquí
de compartir la pantalla y para hacer como un pequeño receso y que ustedes me digan si tienen alguna duda. O sea, lamentablemente no nos podemos ver, pero los puedo escuchar y podemos ahí compartir alguna duda. Doctora, Ok. ¿Sí? solamente tengo una duda. En el caso de las plagiocefalias, Sí. por ejemplo, en una de las imágenes que nos presentaba, veía como ciertas fases del niñito, ¿no? Estaba Ajá. como gordito. Entonces, mi pregunta es como que si el peso también pudiera favorecer a que se resolviera este problema o sería como evitar que subieran de peso en algunas otras. Ah, ok, sí, realmente no eran como niños como así obesos, pero sí puedo decirles que si un niño tiene sobrepeso o es obeso, ¿no? Lo que sí puede afectar no es tanto la forma de su cabeza, sino como la movilidad que el niño tenga, como le pesa más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que sí vemos es que les cuesta más el sostén cefálico. No tanto que la forma de la cabeza, o más bien que el peso de la cabeza deforme la cabeza, más bien es el tiempo que un niño está en una sola posición, ¿no? Pero sí se puede ver que los niños que tienen sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces va a costar más el sostén cefálico, va a costar más la sedestación. Y entonces, como les cuesta más el sostén cefálico y la sedestación, ¿qué hacen? Pues todo el tiempo están acostados, ¿no? Entonces, se ruedan menos, o sea, el rodamiento permite ahora sí que te ruedes a la izquierda, que te ruedes a la derecha, que te pongas panza abajo, ¿no? Entonces, el rodamiento se da generalmente a partir del tercer mes. Entonces, el no tener estas habilidades, pues hace que ese bodoquito, ¿sí me entienden? Pues ahí lo dejan quietecito, ¿no? Y entonces sí creo que la inmovilidad y la inactividad, ¿sí me entiende? Demerita un poco el desarrollo, psicomotriz normal, ¿no? Y que puede a lo mejor causar estancamientos, o no estancamientos, como posturas viciosas, ¿sí? Pues ahí lo dejamos, ahí todo el tiempo en el portabebé, ahí en el bambineto, en la cunita. Realmente a veces aquí con los papás hay que decirle, tiene que moverse. Entonces, también en displasia de la cadera ya vieron que posiciones de taco, o sea, no ayudan. Entonces, tienen que tener libertad de movimientos, ¿no? Y aunque hablamos mucho de muerte de cuna, en cuanto a que no se duerman boca abajo, no quiere decir que el bebé no deba de estar por momentos boca abajo. De hecho, les voy a subir ahí un manualito de estimulación temprana y uno de los ejercicios que hacemos es rollo boca abajo. Es poner un rollito debajo de, como del pechito del bebé, ¿no? Pero que no obstruya la vía aérea. ¿Para qué? Para que eleve la cabeza, eleve el tronco, ¿sí? Y la cabeza efectivamente no esté todo el tiempo, ¿sí me entiende? Aplanada en el colchón. No, pero sí hay que favorecer que tengan un peso, yo diría, como saludable, ¿no? Gracias, doctora. Ok. A lo mejor como fueron muchos puntitos, los voy a subir, ustedes lo van a poder ir viendo con detenimiento, se los voy a subir a la clase, ¿sí? Pero no es que ustedes tengan que ser como expertos en genética y todo, pero sí como no quedarse así como en un pasón de, ay, apenas le veo el ojo y ya. O sea, sino como concentrarse un poquito más, porque créanme que son preguntas que les van a hacer los papás, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos creo que todavía tenemos unos 5 minutos, vamos a ver un poquito de lo que son las perlas de Epstein, ¿no? Que son como unas bolitas blancas que ven a veces en el paladar, que ven en las encías, ¿no? Y que esto les van a preguntar, doctora, ¿y eso qué es? ¿No? Y generalmente es hongo, y a todos les quieren dar nistatina y a veces son características normales, que no son nada patológicas. Yo diría que en el recién nacido, muchos de los ruidos y de las cosas son a veces un tanto normales y que menos es más. O sea, digo, menos medicamentos y menos cosas para darle, ¿no? Entonces, cierro un poquito con esta, ¿no?
que es a lo mejor como un poquito de las cosas más comunes que llegamos a ver. Y miren, estas son como unos quistes, ¿no? Que salen a veces aquí en el paladar, ¿no? Y también a veces las podemos encontrar aquí en la encía, ¿no? Entonces, estas bolitas blancas que se ven aquí en el paladar o que se ven aquí en las encías, no implican una connotación ni de malformación ni de deformación, ¿no? Digamos que son algunos tapones de queratina a nivel submucoso que van a desaparecer, o sea, no en cuestión de días o semanas, pero que no implican ninguna traducción patológica. En cambio, esta, si ustedes se dan cuenta, no son puntitos, es una, digamos que es como si fuera leche, pero a diferencia de la leche, a veces no solamente está en la lengua, sino también está en el paladar, está en los labios, es como requesón, es más grumosa. Si ustedes quisieran retirarla con el lavatelenguas, difícilmente se puede. Y esto es una moniliasis o algodoncillo o candidiasis oral, ¿no? No todos los niños tienen un problema de inmunodeficiencia, no, es algo frecuente en la etapa neonatal, digo, frecuente, pero no es que se vivan así como 3 meses con moniliasis, pero sí es algo que puede estar presente a veces durante el primer mes, sobre todo si el bebé recibió antibióticos o si la mamá está recibiendo antibióticos. Hay que darle tratamiento al bebé e incluso a veces también a la mama de la mamá. ¿Por qué? Pues porque ahí pone también la boca el bebé y a veces ella puede llegar a tener algunos problemas como de moniliasis cutánea, pero generalmente la afectación es en el bebé. Difícilmente causa dolor o causa molestia, pero obviamente sí hay que tratarla, ¿no? Pero esto, mire, es distinto a estas perlitas. Y esto también a veces es algo que se llama epulis congénito, que es como igual un quiste porque es de consistencia líquida, no es una patología maligna, sí se llega a veces a retirar porque a veces pues ocasiona eso que haya un mal enganche con la mamá al pecho. Esto a veces le limita un poco como que se enganche bien y se prenda bien a la mama, pero en general es una patología benigna que, digamos, se puede retirar casi de forma como ambulatoria, o sea, no, el cirujano o el maxilofacial puede hacer el retiro de este tipo de patologías en la boquita, ¿no? Y, y en abdomen, creo que no, para no irme y no quedarme con la cosquillita de decirles, miren, el cordón umbilical se puede caer entre la semana y máximo las 3 semanas. De hecho, una cuestión muy importante que deben ustedes preguntar con la mamá es cuándo se cayó el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque un primer dato de inmunodeficiencia, ¿no? Puede venir de caídas tardías del cordón, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, no sé si alguien quiera responderme esto. ¿Por qué una caída tardía del cordón más allá del mes es un dato de sospecha para inmunodeficiencia? ¿Alguien sabe? O no sé si lo habían escuchado. Yo no lo había escuchado. ¿No? Ok. Miren, para que el cordón umbilical se caiga, necesita la llegada de macrófagos y de neutrófilos, o sea, requiere la migración, requiere la quimiotaxis, porque es un tejido que al ligarlo, pues es un tejido ya muerto. Y para que termine de hacerse el desprendimiento, requiere la llegada pues, de estas células, ¿no? Entonces, cuando hay un problema en la quimiotaxis, ¿no? En la agregación de los neutrófilos, las caídas del cordón son tardías, más allá del mes, ¿no? Y a veces este dato es algo que preguntan los inmunólogos para esos niños con infecciones de repetición, porque quizás desde ahí estamos viendo ya el primer dato de inmunodeficiencia, ¿no? Y para no confundir una caída tardía del cordón con una mala práctica, es muy importante que sepan
que al cordón umbilical no se le debe de poner que gasas húmedas. Las gasas húmedas retrasan la caída del cordón. Entonces la gasa debe ser seca. Y otra cosa importante, el pañal nunca debe cubrir el ombligo. O sea, esto es muy clásico, o sea, como le ponen la gasita aunque sea seca, y ustedes ponen el pañal encima del ombligo, es más fácil que se dé una onfalitis. ¿Por qué? Porque el niño orina hacia arriba o la niña, si se hizo pipí, pues la popó va a ir hasta, se va a embarrar por todos lados y esto va a contaminar más el cordón umbilical. Así que algo que es importante es que si ponemos una gasa testigo alrededor del ombligo, debe quedar por fuera del pañal. Entonces al pañal hay que hacerle como un doblecito para que no cubra de ninguna forma el cordón umbilical. Entonces, lejos de protegerlo en el sentido con el pañal, hay que sacarlo del pañal, ¿no? Una, para evitar infecciones. Y dos, después de la caída del cordón umbilical, el ombligo debe quedar seco. Entonces, otra cosa que pregunten del ombligo es, ¿hay ombligo húmedo? No es solamente que si tiene una secreción, que de hecho cuando el cordón umbilical se cae, echa un tipo de moquito como amarillo, clarito, que da cierto aspecto como de pus, pero no es realmente espeso. No, pues acuérdense que el cordón es gelatinoso y que al caerse en su base hay una secreción que a veces no es tan transparente, puede a veces ser de coloración amarillenta porque le estoy diciendo hay llegada de neutrófilos. Acuérdense que no todo moco ni de la nariz ni flema, no, siempre es pus. Lo amarillo a veces es la llegada natural de los neutrófilos, es lo que le da ese tipo de coloración. Pero bueno, lo que sí es que aunque no echara ninguna secreción, si hay un ombligo que constantemente está húmedo, mojando, después de 48 horas que se cayó el cordón o 72 y sigue mojando y sigue siendo húmedo y húmedo, entonces tenemos que ir a buscar dos patologías, que es a veces una mala cicatrización del ombligo. Entonces aquí lo que estamos viendo es, aquí es un pólipo que es de color como de la piel y aquí lo que estamos viendo es un granuloma umbilical, ¿no? Entonces, este granuloma umbilical es la causa a veces de ombligos húmedos. No es que le esté saliendo un pedacito de intestino, no, es muy casi color de la piel, este es un color más rosado, pero la característica de ambos es que da ombligo húmedo. De hecho, yo les diría que antes de pensar en una hernia umbilical, o sea, la hernia umbilical sí se puede dar, pero la principal patología del ombligo en las primeras semanas no es la hernia umbilical, es el granuloma umbilical, ¿no? Y para el granuloma hay un tratamiento que ustedes, pues, bien lo vamos a investigar para que vean qué es el granuloma y cómo se trata. Entonces, miren, estas son las imágenes de un granuloma umbilical, un pólipo umbilical. No, entonces vean la característica, este es color de la piel y este es una coloración más rosada y hay un ombligo húmedo. Digo porque hay veces que dicen, no, pues es que ya tiene un mes que está con la pomadita, con la crema y con el antibiótico. Es que esto no todo lo que moje el ombligo es infeccioso. Si hay una patología como estas, granuloma o pólipo umbilical, su tratamiento es distinto y diferente, si no, no va a dejar de humedecerse. ¿Qué es un granuloma? Es como una mala cicatrización de la cicatriz umbilical. Entonces, diferencia entre granuloma y pólipo, el tipo de coloración que tenemos y que este tiene un tratamiento, investiguen cuál es el tratamiento del granuloma umbilical. Y es un tratamiento conservador, realmente no es nada complejo, pero sí es muy importante como tener en cuenta que a nivel del ombligo no solamente hay infecciones de onfalitis, sino de este tipo de patologías. Y bueno, yo creo que hasta aquí sí dejamos hoy nuestra clase de recién nacido, un poquito viendo de cabeza, ojos, nariz, boca, cuello, ¿no? Y viendo aquí qué le revisamos a la panza y al ombligo. Entonces, ¿alguna duda que tengan algunos? No, doctora, gracias. Ok, entonces, voy a subirles esta presentación, ¿no?
a lo de recién nacido para que ustedes la tengan y la puedan ver si es que algunas imágenes no fueron muy completas. Les voy a subir un artículo de anquiloglosia, así se le llama al término de frenillo corto, anquiloglosia. Y de hecho hay un test, hay un cuestionario que de acuerdo a cómo mueve la lengua y la sube, entonces uno puede tener como decir, ay, bueno, este frenillo sí es patológico, ¿sí me entiende? O este frenillo no necesito hacerle, no necesito enviarlo con nadie, ¿no? Y vamos a ver algo de patología umbilical, que es específico esto, granuloma y pólipo, que yo creo que a veces sí los podemos encontrar más frecuentemente en la consulta. Y si ya revisaron igual las maniobras de Ortolani y Barlow, ¿no? Estas son muy importantes para hacerlas. Fíjense que en lo que dice, ¿no? Barlow, ¿no? Es luxar una cadera, que es luxable, ¿no? Doctora, perdón, Sí, dime, Renato. perdón, doctora, pero es que a mí me tocó en el servicio conocer Sí, a una señora, una sí, partera, que le puso sal a un granulado. a un Entonces, granuloma. no me Sí, gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarle porque pues, yo le aplicaría nitrato o sulfadiazina de plata, pero esta señora ok. le puso sal durante Sí, una semana y curiosamente se curó más rápido con eso que con mi nitrato de plata. sí, pues mira, los libros, pues seguramente porque es hipertónico y deshidrata, ¿no? Pero bueno, los libros recomiendan el nitrato de plata. Lo que sí hay que saber, por ejemplo, es más efectiva el nitrato de plata en el lapicito. No sé si ustedes han visto, el nitrato de plata viene en un lapicito o es la forma correcta. Un lapicito me estoy refiriendo como un cachito de gis, ¿no? Y ese cachito de gis, ¿sí? Se pone en el ombligo. O sea, si ustedes le ponen la sulfadiazina, no es igual que el nitrato de plata, ¿sí? O sea, tiene que ser este lapicito de nitrato de plata que uno lo pone en el granuloma, ¿no? Y lo deja ahí como unos segundos, ¿no? Y claro, como el nitrato de plata es sumamente tóxico, tiene que ponerlo con un guante, o sea, no se puede manipular así con los dedos, ¿no? Tiene que ponerse en un guante, debe protegerse la piel alrededor porque va a quemar, ¿no? O parte de su efecto, sí, es deshidratar la piel. Entonces, sí hay que protegerlo con vaselina, pasta Lázar, ¿no? Poner el lapicito, ¿no? Y luego retirarlo, ¿no? Pues unos segundos y dejarlo cubierto. Lo que sí, doctores, no sé si haya pasado es que el nitrato de plata, ese lapicito hay que ponerlo por lo menos unas 2 o 3 veces al día, ¿no? Porque si nada más ponemos ese lapicito una vez al día, ¿no? Posiblemente el efecto terapéutico, ¿sí? Para resolver el granuloma sea menos efectivo que otros. O sea, alguien puede vivir con granuloma, sí, va a vivir con el granuloma y va a tener su cicatriz y su granuloma. O sea, no quiere decir que no pueda, que vaya a correr más infecciones, pero si uno quisiera resolverlo, ¿no? Para que no se quede con esa cicatriz o con ese granuloma, hasta lo que tenemos un poquito en la literatura es como con efectividad, es el nitrato de plata. Claro, si no se lo pones, se va a quitar, sí, se va a quitar, pero nada más que va a tardar como más tiempo, ¿no? No tengo mucha experiencia con el uso de sal, ¿no? Para